Excelente, pues bienvenidos todos y cada uno. Como siempre vamos a dar un par de minutos para que se sigan conectando el resto de compañeros y compañeras y ya vamos a estar iniciando Génesis 3 con ya sí la maldición. ¿Eh? Ya vamos a empezar ese apartado del capítulo 3 que nos ocupará pues los siguientes versículos hasta que volvamos a retomar a Dios diciendo pues que el hombre en el estado en que se encuentra no puede permanecer dentro del jardín y lo va a expulsar. Bien, pero hasta entonces pues estaremos con la maldición, que la hemos titulado así por cómo inicia, aunque no tenemos la palabra maldición dirigida ni a la mujer, ni al hombre, ni al varón. ¿Eh? Pero sí al ofidio y sí también a la tierra. La tierra va a quedar maldita por causa del hombre. Luego lo que hay realmente pues, es un juicio de Dios. Ahí se van conectando a toda la creación al final. ¿Eh? Toda la creación va a quedar afectada, como ya sabemos y ya conocemos, por causa del pecado del Adán, del ser humano. Bien, entonces estaremos versículos, ahora lo vamos a comentar, ¿eh? Pero hasta el versículo, lo tengo aquí, cuando Dios le va a hacer túnicas de pieles, que es el versículo 21, y ahí versículo 21, 22, 23 y 24 será ya lo último que abordemos del capítulo 3, evidentemente, y ahí estaremos concluyendo. ¿Vale? Entonces, como os comenté, probablemente este año, de cara al curso que viene en septiembre, con Génesis 4, hagamos jornada de puertas abiertas, así que podéis invitar a quien bien queráis. Y, bien, dice Isa. Y los meses de julio y agosto haremos como buenos alumnos, al menos en España, haremos vacaciones y yo creo que es en junio, finales de junio, estaremos concluyendo el capítulo 3 de Génesis, estimo. ¿Vale? Si hiciera falta alguna semana de julio, la tomaríamos, porque no quiero hacer vacaciones dejando Génesis 3 con algo pendiente. ¿Vale? Así que antes de vacaciones concluimos Génesis 3. Luego tenéis vacaciones, recreo, podéis repasar clases, poneros al día aquellos alumnos que os habéis incorporado, pues ya habiendo avanzado más el temario, pues tenéis también la oportunidad de poneros al día. Y, y recuerdo, aquellos que tengan hechas todas las evaluaciones, tendrán un detallito que se lo voy a mandar al correo, ¿vale? Un reconocimiento. Muy bien, pues ya sí vamos a estar iniciando. Entonces, comparto con vosotros la presentación, como siempre, y al final de la exposición, pues tendremos tiempo para preguntas o si hay algún breve comentario. Bien, ya deberíais estar viendo, me voy un momento para atrás, aquí. Deberíais estar viendo la presentación, ¿correcto? Perfecto. Muy bien. Pues minimizo aquí. Vale, estupendo. Estructura del capítulo, que es lo que siempre nos sirve como guía para saber en qué parte estamos, qué es lo que estamos estudiando. Y vamos a continuar, como os decía, acabando la culpa ya hecho, este bloque, por tanto, primer bloque la tentación, segundo bloque la corrupción. Fijaros que todo procurado que termine en ción, 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 ción. Bien, y así también, pues de alguna manera nos ayude a recordar. Pasamos ya así a la maldición, ¿vale? Que va desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Como os decía, estos últimos versículos van a quedar ya para la parte de la expulsión, la última parte que veremos del capítulo. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en este apartado, la maldición al ofidio. Y aquí se hablamos netamente de maldición, como os comentaba. La maldición al ofidio, porque directamente se le dice maldito tú. Entonces, lo hemos titulado así y es lo que pues, utilizamos esto para darle también nombre a toda la categoría. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a adentrarnos ya en este apartado número 3 del capítulo, la maldición, y vamos a hablar de la maldición al ofidio. Los versículos donde encontramos esta maldición son los versículos del 14 al 15. Son 2 versículos y como sabéis, pues ya estos 2 versículos nos van a dar para toda esta clase. No sé si quedará algo pendiente, espero que no, que podamos cerrar estos 2 versículos hoy. De todas maneras, como ya sabéis, por supuesto, el contenido podría ser mucho más amplio y lo podríamos desarrollar mucho más, sobre todo cuando lleguemos a Génesis 3.15. Ahora bien, lo que haremos al llegar a Génesis 3.15 no es adentrarnos en toda la temática a lo largo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque seguiremos estudiando Dios mediante Génesis y ya llegaremos a Génesis 12, la simiente de Abraham. En la simiente de Abraham haremos un hincapié en especial en todo este bloque de la simiente, pero es evidente que ya aquí, en este versículo 15, vamos a tener todo el tema de la simiente de una forma embrionaria, pero que va a ser desarrollado en toda la escritura, en toda la Biblia hebrea, y no solo hebrea, sino que nos ocupará también el llamado Nuevo Testamento. Bien, pero eso lo vamos a ver, pues como está aquí, en forma de embrión. Entonces, leo el texto y ya empezamos a analizarlo. Dice en el versículo 14, y dijo Adonai Elohim al Ofidio, porque hiciste esto. Recordemos que aquí ya al Ofidio no se le pregunta, directamente Dios va a juzgar al Ofidio. Y ya le dice, porque hiciste esto, por lo cual está dando por válida la respuesta de la varona. Recordemos que la varona, ahí terminamos, el Ofidio me engañó y comí. Entonces, por cuanto has engañado a la varona, maldito tú, más que todo el cuadrúpedo y más que toda vida del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tus vidas. Y enemistad pondrá entre ti y la varona, y entre tu simiente y su simiente. Él te quebrantará la cabeza, y tú le quebrantarás el talón. Hasta aquí el texto. Lo vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? En primer lugar, y dijo Adonai Elohim al Ofidio. Bayomer, Adonai Elohim, el Anahash. Aquí tenemos la palabra Nahash que ya hemos trabajado. Porque hiciste esto, ki azitazot, y ahora vendrá maldito tú. ¿Vale? Entonces, como he comentado, Dios no le pregunta nada al Ofidio y directamente nos va a dar la razón de la maldición. Aquí es importante detenerse un momento y tener en cuenta estas consideraciones que os quiero aportar, que son, esta es la primera vez en toda la Biblia que Dios va a juzgar. Hasta este momento no tenemos un juicio hecho de Dios. Tenemos a Dios como creador, lo tenemos como alfarero, lo tenemos como jardinero, lo tenemos como mandatario, por tanto también como Señor en ese sentido. Pero esta es la primera ocasión en la que tenemos a Dios como juez. Va a dictar una sentencia. En este punto, por tanto, necesitamos recordar quién es el Elohim de Israel. Quiero que imaginemos a un padre o una madre que advierte a su hijo o a su hija acerca de un daño. Si ese hijo o esa hija hiciera caso omiso de la advertencia y padeciera el daño, ¿podríamos decir que el padre o la madre está siendo injusto por ese hecho? De ninguna manera. Luego, cuando lleguemos especialmente a las palabras que Dios va a dirigir primeramente a la varona y en segundo lugar al varón, no podemos llegar a pensar, podemos pensarlo, pero será un error pensar en esa dirección, eso es lo que quiero decir, que Dios es injusto en alguna medida o que las palabras de Dios no se corresponden y no son equivalentes al daño que han causado. Más bien, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que tener en mente en todo momento es que Adonai es Dios justo, que juzga rectamente, sin acepción de personas,
y en el cual no hay sombra de variación. Como también recordar que Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y aquí os doy una serie de referencias bíblicas, empezando en Éxodo y terminando en Santiago, referencias que son una muestra, un ejemplo de este párrafo que os he incorporado aquí. Porque este párrafo no deja de ser un resumen, una síntesis de lo que las escrituras, de lo que la Biblia hebrea, también la Biblia cristiana, nos dicen acerca del carácter de Dios y del carácter de Dios en su faceta de juez. Esto es importante tenerlo claro para Génesis 3 y para toda la Biblia y diría para toda tu vida, porque Dios no va a hacer nada que sea injusto. Pueden ser acciones que no entendamos, eso sin lugar a duda, pero nunca, nunca Dios va a actuar de forma injusta. Siempre vamos a tener y vamos a poder confiar en la justicia de Dios. Y no solo en la justicia, sino una justicia perfectamente equilibrada con la clemencia, la misericordia y esa lentitud para la ira. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante que lo tengamos en mente, insisto, especialmente cuando lleguemos al varón y a la varona, o a la varona y al varón, en el orden que aparece en el texto, pero por supuesto también para el ofidio. Nadie puede pensar que porque Dios no le da la oportunidad al ofidio de explicarse, está cometiendo algún tipo de injusticia, ¿no? Porque ya Dios sabe lo que está pasando. Y ya Dios sabe lo que hay en el ofidio, y para el ofidio no hay oportunidad de arrepentimiento, así como sí la hubo para el varón y la varona. No significa que no la hubiera habido en un pasado, significa que en este punto de la historia no la hay para el ofidio. ¿Bien? Y eso también sería razonable a la luz del carácter de Dios. Entonces, seguimos avanzando con lo que Dios le dice, en primer lugar, al ofidio como consecuencia de haber engañado a la mujer. Dice, maldito tú. En hebreo tenemos agur atá. Agur atá, tal cual, agur es maldito. Ahora vamos a hablar de este verbo, porque es un verbo, solamente que está en participio. Y esta expresión que se va a repetir apenas algunas ocasiones en la Biblia hebrea, y vamos a ver no tanto quién es maldito en la Biblia, sino a quién está dirigida esta expresión específica, agur atá en hebreo, para poder generar vínculos a lo largo de las escrituras. Entonces, la palabra agur, que es la que tenéis aquí, fijaros, agur, que es una alef, que es como esta X, la Reish, que es como esta esquina, esta escuadra, la U en este caso, que es una Vav, funciona como vocal, y luego vamos a tener la misma letra, ¿vale? Aquí tenemos, esta sería la A, la tenemos aquí, ¿vale? No es la Aleph, aquí tenemos una A, y luego tendríamos la R, la U y la R. A, U. Recordemos que leemos en esta dirección, ¿vale? Es lo que tenemos aquí. La Aleph, la Reish, la Vav y la Reish. La vocal A, esta es muda, la Aleph no la leemos, no tiene sonido, y seguimos, ¿vale? Entonces, como os decía, es un verbo en pal, recordar que es la voz activa, pero es un participio masculino singular, ¿vale? Y la raíz, pues aquí la tenéis, ¿vale? Es la Aleph, la Reish y la Reish. Este es la raíz que da lugar al verbo maldecir, execrar, imprecar, es decir, todos sinónimos de maldecir. Por tanto, no hablaríamos tanto de un verbo polisémico, sino de un verbo que tiene un sentido, una dirección, y que el resto pues, son sinónimos. ¿Bien? Ahora, cuando se utiliza el participio agur, y por eso quiero que veamos justamente este agur atá en la Biblia hebrea, se usa como una fórmula de maldición. Bien, esa maldición, digamos que aquí agur atá va a ser la introducción a todo esto que vendrá. ¿En qué va a consistir esta maldición? ¿Vale? Entonces, ¿dónde tenemos agur atá en la Biblia hebrea? Pues en la Biblia hebrea, agur atá aparece 6 veces. ¿Cuáles son estas 6 ocasiones? La primera, evidentemente, la tenemos aquí.
en Génesis 3:14, dirigida al Ofidio. Dios maldice al Ofidio y es la primera vez que tenemos este lenguaje, esta expresión, esta fórmula imprecatoria. La segunda vez que Dios va a utilizar Agú-Gatá va a ser para dirigirse a Caín. Génesis 4:11. Veremos en detalle este capítulo, por supuesto, analizaremos el verso a verso, palabra por palabra cuando haga falta, pero ya os muestro cómo aparece en el texto hebreo, en Génesis 4:11, esta fórmula. Evidentemente, después del fratricidio, después de que Caín haya matado a su hermano, tenemos pues, una conversación de Dios con Caín, dentro de la cual, y ante el no reconocimiento de la culpa, una vez más, volvemos a lo que teníamos ya en Génesis 3, Dios le va a decir, y ahora, maldito tú, beatá, agúgatá. Beatá es diferente, significa y ahora, que este atá. Este atá es el tú, pronombre personal, y este atá, si os fijáis, aquí tiene una consonante diferente. Es ahora. Y ahora, agur atá, maldito tú. Volvemos a tener esa fórmula imprecatoria. Mina Adamá, del terreno, que abrió su boca para tomar las sangres de tu hermano, de tu mano. Bien, y luego también el terreno pues, va a quedar afectado por el pecado. Recuerdo, ya no recuerdo en qué contexto, no sé si fue una clase del viernes o una del domingo, pero que comentamos si la tierra se contaminaba por causa del pecado del ser humano, o si la tierra quedaba de alguna manera afectada a causa del pecado del ser humano. Pues en Génesis 3 lo vamos a ver cómo efectivamente es así. La tierra producía unos determinados productos, a partir de que el ser humano transgrede la ley de Dios, empieza a producir otros. En el caso de Caín va a pasar lo mismo. Había un resultado de labrar la tierra que va a quedar alterado a causa del pecado y a causa de que el terreno abrió su boca para tomar las sangres de tu hermano. O sea que hay un vínculo, como no puede ser de otra manera, entre el Adam y la Adama, el ser humano y la tierra del que fue formado. Pues bien, de alguna forma, al utilizar la misma expresión, está vinculando la Biblia hebrea el Ofidio con Caín. No necesariamente porque haya una relación física paterno-filial entre el Ofidio y Caín. Yo no creo esto, no lo comparto. ¿Bien? Pero sí vamos a ver un vínculo espiritual, puesto que cuando leamos o leáis la primera carta de Juan, creo que es, si mal no recuerdo, se va a hablar de Caín y de cómo obra Caín y vinculado de alguna manera a lo que representa el Ofidio. ¿Vale? También se les va, Yehoshua, en los evangelios va a dirigir a un determinado grupo de judíos unas palabras duras y les va a decir, vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos del Satán. ¿Por qué? Porque las obras del Satán hacéis, no hacéis las obras de Abraham. Y está vinculando espiritualmente, por su forma de actuar, al Ofidio. Y Caín, en este sentido, espiritualmente está vinculado al Ofidio. Por eso recibe también esta fórmula imprecatoria. ¿Por qué? Porque el Satán es homicida desde el principio. Y Caín, hasta donde sabemos, pues es el primer homicida de la historia. Bien, entonces tenemos este vínculo. ¿Dónde más aparece? Y aquí es lo importante. Deuteronomio, bueno, lo importante es todo, pero lo que quiero destacar, porque a veces pensamos que, bueno, la maldición, claro, el Ofidio se la merece, Caín se la merece, pero aquí, en Deuteronomio 28:16, va a aparecer dos veces y está dirigido a Israel. Y está dirigido como una condición. Es decir, no se los está maldiciendo, sino que si quebrantan el pacto, van a llegar a estar en el mismo estado del Ofidio y en el mismo estado de Caín. Por lo tanto, esa maldición que se va a aplicar ahora al Ofidio, que se aplica luego a Caín, va a llegar a aplicarse a Israel en el caso de que quebranten los mandamientos de Dios, cosa que en la historia de nuestro pueblo pasó y sigue pasando, y evidentemente
esa maldición ha llegado a estar vigente. Una maldición que, dicho sea también de paso, Yehoshua muere para quitarla del medio. Y se hace maldito, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, ¿para qué? Para que la maldición de desobedecer la ley de Dios no estuviese sobre nosotros. Por eso fue necesario. Pero tenemos en Deuteronomio 28:16 este agugata y agugata, aquí con una conjunción copulativa, por eso tenemos y, ¿vale? Beagugata. Maldito tú en la ciudad, beagugata va a ir, y maldito tú en el campo, beagugata va sade, en el campo. Entonces, esto se iba a dar como condición si se quebrantaba la ley de Dios. De la misma forma, continúa en las otras dos ocasiones donde aparece esta fórmula, agugata, en Deuteronomio 28:19. Si os fijáis, es el mismo capítulo, pero solo unos versículos más abajo, donde le va a decir a Israel en el mismo contexto, maldito tú en tu entrar, agu ata beboeja, beagugata be seteja, y maldito tú en tu salir. Eso es lo que tenemos en Deuteronomio 28. Y esto es una condición, como he dicho, en la que Israel llegó a estar. Condición que recibe el ofidio y que vamos a ver en qué consiste. En todo el proceso vamos a tener, como iremos viendo, una humillación, una degradación, hasta la derrota más absoluta. Digamos que es una maldición que va, en este caso el ofidio, que es quien lo ha recibido, va a ir bajando cada vez más, hasta quedar completamente derrotado. ¿Sí? También esta decadencia, este descenso, lo vamos a tener en el castigo, en el juicio que Dios va a dictar, la sentencia que Dios va a dictar sobre la varona y sobre el varón. Ya veremos de qué forma. Entonces, le dice, porque hiciste esto, maldito tú, más que mi col. Esto quiero que le prestéis atención porque ahora lo retomaremos. Mi col, más que todo el cuadrúpedo, a behemá, la palabra behemá, que la podéis traducir, tenéis traducida en vuestras Biblias como ganado, como animal, como bestia. No sé si de pronto algún otro término. Básicamente indica los animales que andan sobre cuatro patas, cuyo vientre no se arrastra por el suelo. Porque aquellos animales que tienen cuatro patas, pero cuyo vientre se arrastra sobre el suelo, en la Biblia hebrea son los reptantes, no reptiles, sino reptantes, los que reptan. Bien, se arrastran y arrastran su vientre. Entonces, cuando hablamos de behemá, hablamos de cuadrúpedos. Por eso se traduce por ganado o se traduce por bestia. Bestia como león, bestia como oso, que son animales de cuatro patas cuyo vientre no toca el suelo al andar. Bien, entonces, abejama, y luego sigue un mikol, ajayat, más que toda vida del campo, asade. ¿Por qué quiero que prestéis atención a este mikol y a este umikol, este y más que? Porque si recordáis, en Génesis 3:1, aquí, perdón, no sería el 1, aquí sería el 14. Disculpadme que se quedó la misma cita que aquí porque hice una copia del texto. Si recordáis, en Génesis 3:1, la primera parte del verso nos decía, y el ofidio era astuto, más que Micol, toda la vida del campo, Hayat Asadeh. Y ahora nos dice, maldito tú, más que todo el cuadrúpedo y más que toda la vida del campo, Hayat Asadeh. Fijaros, Mikol Hayat Asadeh, Mikol Hayat Asadeh. Entonces, como antes el ofidio se destacaba positivamente, aunque la va a utilizar negativamente, pero ya recordemos que la astucia no era solamente una virtud negativa, va a destacar por encima del resto de criaturas, ahora va a quedar maldito más que todas las criaturas. ¿Por qué más que todas las criaturas? Y no de entre todas las criaturas. Porque todas las criaturas, con la maldición que va a llegar al ser humano, van a llegar a estar bajo maldición. La creación entera va a llegar a estar bajo maldición. Recordemos que antes
de la caída del ser humano, antes de la entrada del pecado y la muerte en el mundo, los animales no se comían unos a otros. Los animales Dios le asigna un menú, una dieta vegetariana, algo que en la restauración de todas las cosas se cumple por medio de esas profecías que Isaías anuncia, donde el lobo y el cordero pacerán juntos. Y tendremos el oso con la vaca y nadie se va a hacer daño. Tendremos una cita por ahí también donde va a apuntar esto. Entonces, toda la creación, a partir de la entrada del pecado y la muerte en el mundo, también van a quedar afectados, en este caso los animales. Por lo tanto, van a venir a estar bajo la maldición, pero el ofidio, el Nahash, en este caso, va a quedar más maldito que el resto. ¿Vale? Esa es la idea del texto. También se podría interpretar o traducir como de entre o de todos, ¿vale? Dice, maldito tú, de todos, porque esta preposición es el de o desde, ¿vale? Ya hay algunas traducciones bíblicas que así lo vierten. Es maldito de entre todo el cuadrúpedo. Solamente que aquí la preposición entre no la tenemos. No tenemos bein, que sería la preposición entre. ¿Vale? Si hubiera esta preposición, perfecto. Entonces creo que realmente al utilizar Mikol, igual que en Génesis 3.1, el sentido es más que también lo tiene esta preposición en algunas ocasiones. Es decir, no cambia la preposición. La preposición puede ser de o desde y en algunas ocasiones más que, ¿vale? O menos que si fuera en negativo. ¿Vale? Ese comparativo también tiene este valor, la preposición mem, que es la que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, por eso la traducción que os ofrezco en este caso. Ahora, maldito tú más que todo el cuadrúpedo, más que toda la vida del campo. ¿Y qué va a pasar? ¿En qué va a consistir? ¿Por qué va a quedar más maldito el ofidio que cualquier otra cosa? Por todo lo que tenemos aquí. Y lo que tenemos aquí lo vamos a dividir en varias partes, porque la maldición, más que, consiste, en primer lugar, andar sobre el vientre. ¿Bien? Le dice Dios, sobre tu vientre andarás. Al Gejonjá, Telej. Gejonjá, que sería tu vientre, tu barriga, andarás. Este sobre tu vientre andarás implica que antes el ofidio andaba sobre patas o erguido y que de ahí pasó a arrastrarse. Hay por ahí esqueletos que apuntan a que anteriormente la serpiente tenía patas. Desde un punto de vista arqueológico se han hecho este tipo de hallazgos. Hay quien dice que no era una serpiente, que era otro tipo de animal, del cual luego llega a venir la serpiente. Pero indistintamente, si pensamos en el ofidio, no como una serpiente verde, una boa constrictor, una pitón, sino que pensamos en el ofidio como lo que ya estuvimos trabajando, es decir, un nahash. Y un nahash, os apunto aquí, un nahash entendido como saurio, un nahash entendido como una categoría donde caben los taninim en hebreo o tanin en singular, que significa dragón, y que en la Septuaginta este término de tanín, con N aquí, perdón, tanín con N, traduce Draco, que es dragón. Un dragón habitualmente es representado con patas. Luego tiene todo el sentido del mundo que esta maldición implique la pérdida de patas o de andar erguido. De ahí que también tenga relación con lo que le está diciendo más que todo el cuadrúpedo, porque el resto de cuadrúpedos seguirán con sus patas, pero tú vas a perder, vas a pasar a arrastrarte. Y esto, que lo tenemos aquí, que pasó a arrastrarse, ¿qué implica? Implica humillación. Como os he dicho, la maldición va a ser un descenso. Estabas en este punto de aquí, estabas en esta categoría, por decirlo así, tenías este rango, y ahora de aquí vas a descender.
Bien, y el arrastrarse tiene también esa implicación de quedar humillado. Por eso, más que el resto de cuadrúpedos. Bien, esto en cuanto a andar sobre el vientre. Luego tenemos comer polvo. Evidentemente, si va a bajar al suelo, entendemos el comer polvo, o lo podemos entender en la misma dirección, pero tiene sus matices esto de comer polvo. Y hay que explicarlo también. Dice, Dios le dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Beafar tojal kol yemei hayeja. Este hayeja, tus vidas, que aunque pueda sonar raro, tenemos un plural por este ei de aquí. Si fuera hayeja o jaija, sería tu vida. ¿Vale? Pero tenemos tus vidas y ya vamos a ver que en el texto hebreo habitualmente tus vidas, sobre todo cuando se llega a Hayei Sará, no sé cuántos estudiáis o habéis escuchado de las Pagashot, de las porciones de la Torah, hay una porción que se llama Hayei Sará y Hayei Sagá, traducido correctamente, sería las vidas de Sara. Y en esa porción se habla de por qué el plural vidas de Sara. ¿Vale? Y hablamos de una vida antes de, una vida después de. Y de alguna forma, dentro de una vida hay varias vidas. ¿Por qué? Porque dentro de una vida hay puntos de inflexión que marcan un antes y un después y que nos transforman. Por lo tanto, en un sentido, seguimos siendo quienes éramos, sigue siendo parte de la misma vida en singular, pero dentro de una vida hay más de una vida, porque hay diferentes circunstancias. Y aquí lo que le está diciendo es que por el resto vas a comer polvo. Entonces, recordemos, y esto como una aplicación, que el Adán era polvo. Y Dios le va a decir, polvo eres y al polvo volverás. Y aquí Dios le dice al ofidio que su comida va a ser el polvo. No sé si puedes observar la relación. ¿Qué va a pasar a comer el ofidio desde un punto de vista simbólico? Desde un punto de vista simbólico, el ofidio va a pasar a alimentarse de la muerte del Adán, porque el Adán va a pasar a ser polvo en el momento que muere. Entonces, ¿de qué se alimenta el ofidio? Si lo trasladamos a ofidio, simbólicamente, como decía, recordemos el dragón, la serpiente antigua, que es el Satán, que en nuestras Biblias se vierte como Satanás, nuestras Biblias, las Biblias que están traducidas al castellano, ¿de qué se alimenta? De la muerte del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Así que de alguna forma, aunque tenemos, por supuesto, esa primera lectura, una lectura que tiene que ser literal, de humillación, porque comer el polvo, esto se utiliza también en el lenguaje deportivo, en el lenguaje bélico, les hicieron comer el polvo, significa que los derrotaron, que acabaron destrozados, aunque tenemos esa lectura, por supuesto, también lo que le está diciendo aquí de alguna forma implícitamente es que ahora su alimento, alimento que recordemos, puesto que es una criatura, era vegetal, él, como el resto de animales, tenía que comer vegetales, ahora, fijaros que se alimenta de muerte. Por lo tanto, su alimentación, la alimentación, también ha sufrido una decadencia. Y por lo tanto, si su alimentación sufre una decadencia, su organismo sufre una decadencia también, su ser sufre una decadencia. ¿Vale? Entonces, tengamos todos estos elementos presentes cuando Dios le dice al ofidio, maldiciéndolo, que ahora va a comer del polvo. Y polvo, aquí os lo digo, pues básicamente es afar, es esta palabra, esto es una ayin, leemos la A aquí, la fei con otra A y la gesh, ¿vale? Que es la misma que tenemos antes, que es como una esquinita. Este es un sustantivo masculino singular que significa polvo. Esto es vocabulario hebreo básico.
Cada vez que veáis afar en el texto masorético, en el texto hebreo, ya sabéis que lo que tenéis ahí es polvo. Hay uno parecido que significará ceniza, ¿vale? De hecho, la ceniza y el polvo tienen elementos en común, pero no son lo mismo. Ahora, hemos visto que literalmente significa parte de ese proceso de ser humillado, de perder las patas y arrastrarse. Vemos también que apunta hacia una derrota, y que simbólicamente tenemos esa interpretación de alimentarse del ser humano muerto, de una forma espiritual. Ahora, esta maldición también tiene una dimensión profética. Una dimensión profética que hemos dicho todos los días de tus vidas. Las vidas en este siglo, las vidas en el siglo venidero, cualquier vida que vivas, vas a comer polvo. ¿Y dónde vemos esa dimensión profética? En Isaías. Como os he dicho, hay una restauración de ese alimento de los animales, que aquí lo tenemos escrito, Isaías 65:25, donde nos dice Dios por boca del profeta: el lobo y el cordero pacerán como uno, y el león, como el ganado, comerá paja. Fíjate que el león pues, va a comer vegetal, no va a comer ganado. ¿eh? Dice, y el ofidio, fíjate, y el ofidio, polvo, literalmente polvo su pan, polvo será su pan. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Benahash, Benahash, aquí tenemos la palabra ofidio, afá, fijaros la ayin, la pei, la reis, lachmo. Lachmo es la palabra lehem, con una memsofit, más este sufijo de aquí. La palabra lehem seguramente que os suene, y si no os suena, yo os digo Belén. Belén, Beit Lehem, que significa la casa del pan. ¿Vale? Entonces, polvo será su pan, polvo será su alimento. Aquí no pensemos en el pan, en las barras de pan que compramos en la panadería, sino que pensemos en el pan como el sustento básico de la alimentación, ¿vale? En el formato que sea. Para algunas culturas el pan es el arroz. No hay pan como tal, hay arroz. Ese arroz para esa cultura es el lejem, ¿vale? Entonces, el alimento básico del ofidio, de hecho el único alimento, va a ser polvo. Y esto, fijaros que ya nos está hablando de una era mesiánica. Pues en ese tiempo, donde está restaurándose en la creación, el ofidio seguirá comiendo polvo. Y dice, no harán mal ni destruirán en todo el monte de mi santidad, dijo Adonai. Bien, entonces, esto es lo que tenemos desde las tres lecturas en cuanto a comer polvo en la maldición de Dios al ofidio. Seguimos, que nos queda un poquito y me gustaría ver si tenemos oportunidad de acabarlo. Yo creo que sí. Dice, hay enemistad entre él, es decir, el ofidio, recordemos que es un sustantivo masculino, él y la varona, y su simiente, la simiente del ofidio y la simiente de la varona. ¿Vale? Aquí podríamos decir muchas cosas. Voy a decir algunas solamente. En primer lugar, dice el texto, enemistad pondré entre ti y la varona, Beiba, Asita, Beinja, Ubeina Isha, Beiba y pondré, no, perdón, Beiba y enemistad haré, pondré, Beinja entre ti, Ubein Aisha. Disculpadme que lo tengo muy pequeñito el texto y me cuesta leerlo. Aisha, entre ti y entre la varona. Y luego continúa, Ubein Zagajá, Ubein Zagaj. Y entre tu simiente y su simiente. Esto es clave. Ahora, quiero mostraros la interpretación que se le llegó a dar a través de los Targumim. Recordemos los Targumim, que son traducciones del texto hebreo al arameo con ciertos comentarios, ciertas interpretaciones interpoladas en el texto, ¿vale? Pero nos ayudan a ver cómo en determinado tiempo se entendió este texto, se interpretó este texto. Y me llamó mucho la atención, muy interesante. Fijaros, Génesis 3.15 en los Targumim. Esto es lo que tenemos como los Targumim, simplemente como
recordatorio, un Targum, traducción interpretada en arameo de la Biblia hebrea. Y fijaros, tenemos dos. Os presento el Neofiti 1 y el Pseudo Jonathan, ¿vale? No lo he escrito yo. Esto ya fue escrito hace mucho tiempo. Dice, básicamente son bastante similares, pero el Neofiti, todo lo que está en cursiva, que vais a ver así inclinadito en cursiva, es lo que han interpretado, lo que no forma parte del texto hebreo. ¿De acuerdo? Dice, pondré amistad entre ti y la mujer, entre tus hijos. Fijaros que aquí tenemos un plural que no está en el texto hebreo, porque la palabra zera, simiente, semilla, que vendrá a ser en griego esperma, es singular, no tiene un plural ese sustantivo. Luego aquí ya tenemos ese cambio, por eso está en cursiva. Dice entre tus hijos y los hijos de ella. Y sucederá que, fijaros toda la interpretación, todo esto está en cursiva, que cuando sus hijos guarden la ley y cumplan los mandamientos, apuntarán contra ti y te quebrantarán o te quebrarán la cabeza y te matarán. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, tú apuntarás a él, fijaros que aquí, a él, y le morderás el talón y le harás enfermar. Todo esto de hacerle enfermar es como se interpreta, ¿eh? No es lo que dice el texto masorético, no es lo que dice el texto hebreo. Lo que dice el texto hebreo lo hemos leído, lo tenemos en nuestras Biblias, está bien traducido. Y ahora, la parte también llamativa es que continúa y dice, sin embargo, habrá curación para su hijo y para ti. Serpiente no habrá curación. ¿Por qué? Porque ellos harán la paz al final. ¿En qué tiempo? En los días del rey Mesías. Muy interesante esta mención. Muy interesante que aquí lo entiendan en plural, ahora lo hablaremos, pero también muy interesante que aquí se nos hable de los días del rey Mesías. Recordemos que estos son traducciones al arameo con comentarios e interpretaciones interpoladas dentro del texto. Por lo tanto, como desde el judaísmo se está concibiendo, desde ese judaísmo posterior al segundo templo, los Targumim son más tardíos, pero en ese contexto más inicial de ese judaísmo que pues, ha llegado hasta nuestros días, tenemos esta doble comprensión, esta doble interpretación de este pasaje. Pseudo Jonathan es muy similar, ¿vale? No lo voy a leer por redimir el tiempo, ir a otros contenidos que quiero avanzar con vosotros hoy, pero nos dice prácticamente lo mismo, ¿eh? Tenemos ese plural, tus hijos, sus hijos, ese vencer por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, o esa derrota por medio de la desobediencia. Recordemos que el desobedecer, arurata, maldito tú, igual tenemos en Deuteronomio, y luego esa mención, esa interpretación última de que habrá victoria en los días del rey Mesías. Creo que fantástica esta última mención. Entonces, los Targum interpretan la simiente en plural, por lo tanto, interpretan que la simiente es Israel, la simiente es Israel, y a su vez asumen una victoria en los días del rey Mesías. Luego, esta interpretación, yo no sé si es la primera vez que la escucháis o no, pero normalmente desde el cristianismo lo que se dice es que ahí la simiente está hablando de Jesús, de Yehoshua, el Mesías. Punto, pelota, no se habla de nadie más. Desde una vertiente católica, la mujer es la Virgen María. Virgen que dejó de ser virgen, pero desde insisto, desde una interpretación católica. Ahora, no sé si recordaréis cuando empezamos Génesis 1, que hablamos del Reshit y que hablamos de los dos Reshit y que un Reshit era el pueblo y que el otro Reshit era el Mesías, el ungido, el rey Mesías. Desde nuestra consideración, Jesús, Yehoshua. Entonces, que tanto al pueblo como al Mesías es lo que Dios llama, cuando es su pueblo, cuando no son cortados del pueblo, etcétera, etcétera, es lo que Dios llama como Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías es el rey de Israel y el pueblo, evidentemente, también. ¿Vale? Entonces, ¿de quién está hablando esa simiente? Lo veremos al final, lo mencionaré también, pero tiene que ver con Israel. Ya sea que hablemos del pueblo, ya sea que hablemos de el rey de Israel. Bien, del Mesías, del ungido, del Cristo, si lo decimos en griego. ¿Vale?
Entonces, fijaros que dice, porque aquí se nos va a juntar un poco toda esa idea, en el texto de Pablo en Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará. ¿Quién aplastará? El Dios de paz. ¿Por medio de quién va a aplastar? Del Mesías. Luego, tenemos dentro del Reshit, ya tenemos al Mesías, y ahora dice, aplastará en breve al Satán bajo vuestros pies. Y aquí tenemos al pueblo. Por lo tanto, Israel. Ese Israel de Dios, el Israel de siempre. Aquellos que han permanecido fieles al pacto, no aquellos que han permanecido infieles, que han desobedecido, que han sido cortados, etcétera, 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 aunque poderosos Dios para volverlos a injertar si se arrepienten, Romanos 11, ¿vale? Pero hablamos del Israel y los que ya me conocen y me han escuchado hablar del tema a estas alturas. Creo que no tiene que haber ningún problema en entender qué entiendo yo por Israel, ¿vale? Cuando hablo de Israel. Entonces, nos está diciendo Pablo en Romanos precisamente que el cumplimiento de Génesis 3 va a llegar. Que Génesis 3 no se cumple de forma plena y definitiva cuando Jesús muere. Ahí empieza a ser una realidad la derrota del Satán. Pero, fijaros, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Termina la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero para que pueda haber una victoria plena, última y final sobre el Satán, el pueblo de Dios, gracias a la intervención fundamental del Mesías, va a quedar aplastado. ¿Vale? Y este sería, dices, bueno, ¿cómo entendemos entonces la varona? ¿Cómo entendemos la simiente? La varona que representaba Israel. ¿Jesús es Israel? Sí. No hay conflicto, no debería haber conflicto a la hora de aceptar que Jesús, el rey Mesías, derrota a la serpiente, al ofidio, al Satán, y que Israel, el pueblo, sale beneficiado y es aplastado bajo los pies del pueblo. Bien, entonces, de esto es lo que nos habla en el último punto, en la derrota. Y aprovechar estos últimos 10 minutos para concluir esto. Dice, él te quebrantará la cabeza y tú le quebrantarás el talón. Dice, Hu Yeshufja Rosh, él, Yeshufja, ahora hablaremos de este verbo, te quebrantará, así lo he traducido, la cabeza, Rosh, Beata, Teshufenu, y tú, ¿vale? Fijaros el atá este que tenemos aquí, es el mismo atá de Arur atá, el pronombre personal, Beata, Teshufenu Akeb. Akeb, que solo os lo adelanto como un caramelito, no vamos a entrar aquí, entraremos cuando lleguemos, si Dios lo permite, a esos capítulos de Génesis, pero quiero que recordéis que Akeb, estas consonantes, son la que dan lugar al nombre en hebreo de Jacob. Jacob, que tenemos transliterado como Jacob, porque Jacob estaba agarrando el talón de Esaf. Entonces, Jacob llegará a ser Israel. Y el pueblo es el cuerpo de Mesías, el cuerpo de Cristo. Luego el talón forma parte del cuerpo del Mesías. Es el pueblo. Hay quien interpreta que el Satán hirió a Yehoshua en la muerte, en la cruz, en el madero. A mi juicio, a mi juicio, no se está refiriendo a ese momento, sino que
quien iba a perseguir al pueblo, o sea, la herida iba a estar en la persecución al pueblo, que es el cuerpo. ¿Vale? Esto es bonus track, ¿eh? Esto no lo tenía pensado. Bueno, os lo introduzco aquí, como digo, Génesis 3:15 da para mucho y hay muchas diversas interpretaciones. ¿Eh? Sería fenomenal si pudiéramos tomarlas todas, analizar, pero bueno, si tenéis interés en buscar, en indagar, hay información en las redes para parar un carro, ¿eh? Porque se ha interpretado y de alguna forma, cada corriente doctrinal o cada denominación o cada grupo dentro del sistema religioso le ha dado su matiz, su interpretación. ¿Eh? Como os digo, dentro de la corriente católica, la varona está muy claro que es la Virgen María, pero la Virgen María en una posición de una exaltación más allá de lo que la Biblia la sitúa. Por supuesto, tenemos a Miriam, la mamá de Josué, que de una forma directa ella fue la varona que engendró al rey Mesías, pero desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista profético, la mujer es el pueblo de Dios. ¿Vale? Entonces, y esto lo podríamos ver con Apocalipsis, pero bueno, tenemos ahí Apocalipsis 12, nos habla de una mujer con 12 estrellas, con el sol, la luna sobre su cabeza, y eso es un símbolo de Israel. Recordad el sueño de José, de Yosef, con su padre, su madre y sus hermanos. ¿Vale? Luego es un sueño de Israel. Esa figura la tenemos también en Apocalipsis. Es decir, todo ese lenguaje hay que entenderlo, hay que conocerlo y conectarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, a mi parecer, nos está hablando de ese quebrantar el talón de una persecución contra el pueblo de Dios, cosa que también tenemos en el libro de Daniel, donde a esa figura se le va a otorgar poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Vale? Al Mesías no le ha podido derrotar. Al Mesías, la muerte en la cruz, él no fue una herida del Satán, eso fue un triunfo de Dios por medio del Mesías, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las autoridades potestades en los lugares celestiales. Es decir, hay victoria por todas partes, ¿no? Y además recordemos que ese quebrantar la cabeza tampoco en última instancia tiene un cumplimiento, es decir, un vaso lleno en la muerte del Mesías, sino que llegará a ser derrotado, porque el Satán aún no ha sido derrotado en nuestra historia. Y esto tiene que llegar a cumplirse, a completarse. Empezó a llenarse el vaso gracias a la muerte del Mesías, por supuesto, pero tiene que llegar a llenarse el vaso. Esto también recordémoslo. Y tenemos ese texto de Pablo donde nos lo dice, en breve aplastará. Es decir, aún no ha sido aplastado. ¿Vale? Con lo cual, entender que esta promesa de Dios, que es una promesa indirecta, ¿se ha cumplido ya? A mi juicio, todavía no. ¿Ha empezado a cumplirse? Sí, por supuesto, pero tiene que llegar al vaso lleno. ¿Vale? Entonces, he de quebrantar la cabeza, el que quebrantar el talón. Vamos con eso, los verbos. Lo único que que quiero destacar, por eso comparto los dos verbos, es que son la misma raíz. Aquí tenemos yeshufja, el primero. Este es uno de los verbos, yeshufja, y el otro es teshufen. ¿Vale? Los vamos a ver ahora en grande, ¿vale? Ya sabéis que es tal cual, la misma palabra, no hago ningún cambio, ¿vale? Luego lo podéis comprobar con calma. Yeshufja es un verbo en pal, voz activa en yictol, que es un tiempo imperfecto, tercera masculino singular, de esta raíz. Fijaros, la shin, la baf y la pei, que aquí la tenemos con su forma sofit, ¿vale? Esta letra es la misma, solo que cuando se escribe a final de palabra, se escribe de una manera diferente. Si os dais cuenta, la parte superior es exactamente igual. Aquí se le pone una bisagra y esto se gira para acá y baja. ¿Vale? Por lo tanto, la shin, la baf, que aquí es la vocal u, y aquí la pei sofit. ¿Vale? Esta raíz, vais a ver que es la misma de teshufenu. No va a cambiar, por lo tanto, son el mismo verbo, pero conjugados de diferentes maneras. Y ¿por qué os digo eso? Tiene además este sufijo, que es un sufijo de la segunda del masculino singular, un sufijo pronominal, que sería él. Por lo tanto, te herirá, este te a ti, es lo que tenemos aquí, ¿vale? Y da lugar al verbo herir, aplastar, quebrantar, ¿vale? Este quebrantar, que es la acepción que yo he tomado,
también podríamos traducir por aplastar o herir, indistintamente, tendríamos lo mismo, aparece en el diccionario, si mal no recuerdo, Strong. ¿Bien? Si mal no recuerdo, esta acepción de quebrantar la tenemos allí. Entonces, por eso, aquí está traducido igual, ¿eh? Te quebrantará, le quebrantarás. Él te quebrantará a ti y luego, beatar, tú le quebrantarás a él con este nu. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos en Teshufenu? Pues el mismo verbo, fijaros, la shin, la baf y la pei, la raíz que teníamos antes, shin, baf y la pei sofit, es un verbo en pal, jitol, pero en este caso cambiamos. Antes era tercera masculino, ahora es segunda masculino, tú, ¿vale? De esta raíz, más el sufijo de la tercera masculino, ¿vale? Tú le herirás a él. Teshufé, nu. Este nu es a él. ¿Vale? Entonces tenemos el mismo verbo. De hecho, si os dais cuenta, pasamos al texto de la Septuaginta de Génesis 3:15, solamente que la traducción al griego, fijaros que cuando dice tú le quebrantarás, o él te quebrantará, o él te aplastará, o él te herirá, tenemos exactamente el mismo verbo, solamente que son dos casos diferentes. ¿Eh? Aquí tenemos Teigeisei, ¿vale? Teigeisei, y aquí tenemos Teigeiseis. Solamente está cambiando el caso. Este primero está en dativo, esto es gramática griega, y este está en nominativo o vocativo. Pero es el mismo verbo. Si os fijáis, no necesitáis saber griego, simplemente distinguir caracteres. Y aquí tenemos esta especie de T, esta especie de N con este palo más alargado, esta P que tenemos aquí, esta especie de N que aquí se repite, esta especie de O con un palito para acá, que es una S, una E, una I, y cambia, que aquí se le está añadiendo esta especie de S. ¿Vale? Por lo tanto, es el mismo verbo. ¿Por qué esto? Porque en algunas traducciones bíblicas, puesto que este verbo, o el verbo del cual deriva, o mejor dicho, la raíz de la cual derivan estos verbos, aparece muy poquito. Creo que son 4 ocurrencias en toda la Biblia hebrea. Y no todas las ocurrencias, hay una de ellas, no sé si es en Salmos o en el libro de Job, no recuerdo, pero esto se puede buscar. No queda claro el significado ahí. Me parece que incluso pueda ser otro tipo de construcción, por lo tanto, que derive de alguna otra palabra. ¿Qué ocurre? Que en muchas, si no todas, no recuerdo a todas, traducciones bíblicas, este texto que tenemos aquí, a ver si vuelvo aquí, este texto traducen este verbo de una forma y este verbo de una forma distinta. Como aquí creo que traducen, él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón o le morderás el talón. Claro, ¿qué ocurre? Que entiendo que es más coherente desde un punto de vista gramatical, puesto que son el mismo verbo, que solo se está conjugando de manera diferente, traducir los dos verbos del mismo modo. Si traducimos el primero quebrantar, traduzcamos el segundo quebrantar. Y si traducimos el primero aplastar, pues traduzcamos y tú le aplastarás el talón. Dices, hombre, pero ¿cómo una serpiente aplasta un talón? Bueno, pero no tiene que tener sentido desde un punto de vista nuestro. Por eso entiendo que podemos hablar de quebrantar, que en un sentido, o herir, él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Eso también tendría bastante sentido. ¿Eh? Tú le herirás el talón y él te herirá la cabeza, con lo cual es evidente que aunque se utiliza el mismo verbo, ¿quién de los dos le va a hacer un daño mortal y por tanto va a ser una derrota absoluta el uno al otro, ¿no? La simiente de la varona, en este caso, al ofidio. Ahora, él te quebrantará. ¿Quién es él? Bueno, lo hemos mencionado, lo he comentado, pero quiero dejaros con esto y ya si terminamos, tenemos las 8, estamos sobre el tiempo, así que me apuro y terminamos con esta y un par más. Dice Génesis 3:15,
Es un texto muy comentado, esto lo he tomado, aquí tenéis la referencia de dónde he tomado este párrafo. Está muy comentado por exégetas, teólogos y mariólogos. Como os decía, la mujer aquí tiene un interés especial para esta confesión. Comenzó a ser llamado protoevangelio. Si escucháis la nomenclatura protoevangelio, Génesis 3:15, el protoevangelio, pues es como se le llama. Y en esta fuente, Joaquín Ferrer, Eclesiología latente en el protoevangelio, etcétera, etcétera, dice que el teólogo protestante Lorenzo Recius fue el que mencionó a Génesis 3:15 como el protoevangelio y que escribió en 1638 que merecía ese nombre porque es el primer evangelio. Recordemos que evangelio significa buena noticia, o buena nueva. Esta buena noticia que alentó al género humano privado de la gracia de Dios. Estamos en un contexto de castigo, de juicio, de sentencia, pero a la vez que hay sentencia, a la vez que hay maldición al ofidio, esa maldición al ofidio va a tener una parte positiva para el género humano. Porque ahí tenemos en esa audiencia, en ese juicio, el varón y la varona están presentes. Y la varona está escuchando que su simiente va a aplastar la cabeza al sinvergüenza que nos ha engañado. Con lo cual, imaginaros la sensación que a pesar de que va a haber una sentencia, un juicio, un veredicto, a pesar de que va a haber unas consecuencias a causa del pecado, sin lugar a dudas, a través de estas palabras, de forma indirecta les está llegando un mensaje de esperanza. ¿Bien? Luego, a través de la simiente, se inicia un recorrido bíblico, como os decía al inicio de esta clase, muy amplio. Recorrido que no podemos abordar aquí de forma detallada y amplia, ni mucho menos. Pero nos iríamos a la simiente de Abraham, nos iríamos a qué le va a pasar o cuál va a ser la promesa a esa simiente, nos iríamos también al Salmo 72, donde va a aparecer un vínculo con la promesa hecha a Abraham y a su simiente, pero os dejo, y ahí sí terminamos, con este texto de Gálatas 3:15 al 18, donde el apóstol Pablo interpreta precisamente en referencia a la simiente de Abraham, pero que la palabra va a ser la misma que tenemos en Génesis 3:15. Me centro aquí, dice ahora bien, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual interpreta es el Mesías. Cosa que ya hemos visto por medio de los Targumim, como los mismos Targumim entienden que va a haber una derrota última, plena y final en los días del rey Mesías. Así que al parecer Pablo no estaba tan alejado en entender que la simiente se está refiriendo a el Mesías. Mesías que no es otro que Jesús de Nazaret, Yehoshua o Yeshua. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Leer todo el texto vale la pena hasta el verso 18 y nos apunta a esa derrota del ofidio ya como cierre de esa maldición que Dios le dirige. Así que hasta aquí el contenido. Espero que haya sido una clase de provecho, de bendición para cada uno de vosotros. Y vámonos, y voy a pedir brevedad, con si hay alguna pregunta sobre la clase. Nadie me haga spoiler, ya llegaremos a las vestiduras del varón y la varona. Si hay alguna duda del contenido que hemos visto o algún comentario, pero por favor, breve.